Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy 9 de julio, miércoles, nos encontramos en este caso de nuevo para tratar de comentar un poco acerca de nuestro análisis técnico y fundamental en nuestro video webinar de oportunidades de trading. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. ¿Qué les parece si empezamos? Porque ya el señor Trump de nuevo vuelve a la carga después de ese 9 de julio como fecha tope que había anteriormente. Ahora la nueva fecha tope es 1 de agosto, pero mientras en el camino entre el 9 de julio y el 1 de agosto todavía puede haber muchas sorpresas y de hecho ya han mandado cartas a los principales países y entes para comentar un poco acerca de su programa de aranceles. Así que si les parece, empezamos y vemos todo esto y analizamos también todas las posibles oportunidades en la mesa. Recuerden que que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. No pierdan de vista este dato importante. Y deben ustedes también tener en cuenta que pueden encontrarnos en las social media, seguirnos a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, y en YouTube pueden encontrarnos en AvaTrade España, AvaTrade Latam o AvaTrade en español. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. Nuestro mail de atención al cliente, clientes@avatrade.com, nuestro número de teléfono de WhatsApp, nuestro número de teléfono para poder contactar en cualquiera de los países ahí presentes, y como ustedes ven, pueden seguirnos a través del chat en vivo o del WhatsApp. Como noticia, algo que puede llamarles un poco la atención, he puesto solo hoy como principal protagonista de la principal noticia es este único anuncio de hoy en los titulares. Más allá del 9 de julio, ¿qué cabe esperar de los aranceles de Trump a partir de ahora? Ahí tienen las 4 ideas más importantes de que el cobre se dispara a un máximo histórico tras anunciar Trump un arancel del 50%. Trump amenaza con imponer aranceles del 200% a los productos farmacéuticos. Trump asegura que enviará una carta a la Unión Europea con los aranceles en 2 días. Y Wall Street anticipa suaves compras con un ojo en los aranceles y otro en la Fed. Este ha querido ser hoy mi único titular del día para tener un poco en cuenta, y también vamos a hablar hoy de esas actas de la reunión de la Fed. Así que si les parece, empezamos. Recordamos un poco más en profundidad que llegó por fin el esperado y terminó ese temido día del 9 de julio, la fecha en la que los aranceles recíprocos que Donald Trump anunció el pasado 2 de abril se iban a hacer efectivos y los distintos países implicados no llegaban a acuerdos con Estados Unidos. Sin embargo, la puesta en marcha de los mismos ha quedado pospuesta a otra fecha, al 1 de agosto, mientras que el gobierno estadounidense manda cartas para avisar a los países de lo que espera desde ese día. Buena noticia es que quedan más de 3 semanas para negociar hasta el comienzo de próximo mes, por lo que el contenido de estas cartas podría variar sustancialmente. El hecho de que en la práctica el periodo de negociación parezca haberse ampliado es algo positivo. También lo es, como subrayan los estrategas, que entre los destinatarios de estas cartas no está la Unión Europea, sobre la que depende en este caso la amenaza de un arancel del 50%, lo que deja a la eurozona de momento fuera de los objetivos más inmediatos de Trump. Y lo que ya no es tan buena noticia es que la presión, en este caso, de que Estados Unidos está ejerciendo sobre los países asiáticos en forma de misiva, en particular sobre Japón y Corea del Sur, a los que les ha mandado sendas cartas que les avisa que el 1 de agosto le aplicará un arancel, en este caso del 25%, el mismo que comunicó en abril en el caso de Corea del Sur y una décima superior al de entonces en el caso de Japón. Pero su disgusto, todo esto, pese a ese disgusto, el gobierno japonés mantiene su constructivo y ha dicho que seguirá negociando con Washington, lo que tenga que dejar abierta una ventana al optimismo. Y el nuevo calendario también refuerza la percepción de que Trump acabará siendo flexible, escribe Holger Schmieden, economista jefe de Berenberg. Incertidumbre e impacto negativo. Con todo, de igual manera se prolongan los pasos, se prolonga la incertidumbre, y Schmiden dice que esta situación probablemente está frenando decisiones de inversión en Estados Unidos como en sus socios comerciales. En la misma línea se pronuncia David Cole, economista jefe de Julius Baer, quien remarca que la amenaza de mayores aranceles siga presente, lo que supone un obstáculo para las intenciones de inversiones en Estados Unidos. Un
unos y otros coinciden que el impacto que todo esto supone para los precios. Esperamos que la inflación de Estados Unidos suba al 2,4% en mayo, que suba del 2,4 al 3,2 en el tercer trimestre y al 3,4 en el cuarto trimestre, anticipa el economista jefe de Berenguer. Por su parte, incide en la amenaza de estanflación en Estados Unidos, con riesgos a la baja para el crecimiento y la demanda interna y riesgos al alza para la inflación y los tipos de interés. La incertidumbre sobre la inflación más alta en Estados Unidos volverá a aparecer, ya que los aumentos arancelarios anteriores aún no se han reflejado en los datos de inflación publicados y se harán evidentes con un desfase entre 3 y 6 meses, explica David Cole, y remarca que los nuevos aranceles intensifican este riesgo de estanflación. Así que con esto todavía nos queda un poco hasta agosto por saber qué va a ocurrir con todo esto al final, cómo queda y cuál va a ser el impacto. Recuerden que acabamos de citar un dato súper importante, y es ese dato de que el riesgo al alza de la inflación y de los tipos de interés. Todo el mundo está esperando una corrección en los tipos de interés, una bajada, y de repente nos podemos encontrar con lo contrario. Aquí está remarcado por este economista, en este caso de Berenguer Cole, pero no sabemos exactamente lo que puede dejar de hacer o no y cómo puede ser todo esto. Así que ojo a ese dato. Hoy tenemos que en el miércoles la decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, que ha sido la misma, se ha mantenido, y por otro lado las actas de la Fed. Las actas de la Fed hoy, que nos dejarán un poco la pauta de qué es lo que pretende hacer la Fed a las 8 de la tarde, hora de España, así que atentos, porque ahí estaremos un poco pendientes a cómo se muevan los índices americanos. Y recuerden que para el jueves las peticiones de desempleo continuos en Estados Unidos, y para el viernes la producción industrial y el PIB del Reino Unido junto con el IPC alemán. Ojo a la puntilla en McDonald's, se complicó seriamente su aspecto técnico desde finales de mes de mayo. La compañía de comida rápida abandonó la media de 200 sesiones y tras un pequeño rebote parece que podría estar dando una forma de figura de continuación bajista, concretamente a un pullback a la media de 200 sesiones, como están viendo ahí, y para las próximas sesiones estaremos muy pendientes del abandono de los $283,47. Mucho cuidado de que, ya que la pérdida de este nivel nos haría pensar en una extensión de las caídas, incluso en un cambio de tendencia. Para ello tendría que perder los $276,54 mínimos anuales. Así que muy atento a todo esto. No se verá una señal de fortaleza a nivel técnico mientras que se mantenga cotizando por debajo de los $305, en donde se encuentra la media de 200 sesiones. También tienen ahí lo que nos trae César Nuez, en esas compañías que se deben tener muy en cuenta hoy, este miércoles. Lo más normal es que los índices norteamericanos sigan ganando posiciones, y atentos a 3M, Micron Technology y Intel. En el caso de 3M está atacando ya los máximos históricos que presenta la compañía en 156,35. Superación de estos precios sería la señal que dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado para que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de $175. En el caso de Micron Technology, parece querer continuar con su escalada alcista, con un cierre por encima de los 129,77, y que haría pensar en una posible extensión de las subidas hasta los $150. En el caso de Intel, esa resistencia por encima del corto plazo que presenta en los 23,38, y además que se confirme la recuperación de la media de 200 sesiones. Para las próximas sesiones muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de 26,40. Así que ya tenemos ahí 4 importantes compañías, como el caso de Micron Technology, 3M, Intel y, como hemos visto anteriormente, McDonald's. Después tienen ahí, en este caso, Exelon, que ya lo habíamos visto, y el mercado de cobre que se agita mientras Trump anuncia un arancel del 50% a las importaciones estadounidenses. Así que muy atento por ese agitado mercado en el Cooper, en el cobre.
Bitcoin apenas se mueve las últimas 24 horas cerca de los 110.000 dólares y los mercados de bonos alemanes empiezan a mostrar signos de nerviosismo por la creciente carga de la deuda. Los rendimientos reales a 10 años han subido por encima del 0,93%, el nivel más alto del 2011. Alemania tiene previsto emitir 850.000 millones de euros en deuda nueva en los próximos años. Así que muy atento también a ese dato. Ahí tenemos los principales índices, donde vemos más bien en verde al Eurostoxx en 5.456, el DAX, que está impecable en 24.629, está dando estos días unos saltos importantísimos. Casi no nos podemos creer esa manera tan rápida y precipitada con la que está subiendo el valor del índice. Ahí tienen al cacao, que de nuevo se recupera y se va a zona de 8.320, y tenemos ahí al Dow Jones manteniéndose por encima de los 44.500, 44.680, el S&P que trata de acercarse de nuevo a la zona de 6.300 en 6.286, y el Nasdaq en 22.934, donde también el Nikkei no consigue superar esa zona de los 40.000 y está todo el rato muy cerca del valor, en este caso cotizando en 39.900. Recuerden también que la plata sigue manteniendo su ritmo de estar por encima de 36, 36.59, y el oro muy cercano a ese valor psicológico de la zona de 3.300, en este caso en 3.305. Vamos a ver un poco lo que nos dice nuestro querido, en este caso, Juan Ignacio Crespo, donde podemos tener en cuenta que nos cuenta un poco acerca en este caso, del subidón ayer del precio del cobre, que refuerza el pronóstico de la subida para los metales industriales. Ese subidón, la fuerte subida de ayer del precio del cobre, que se produjo como reacción al anuncio de Donald Trump de aplicarle un arancel del 50%, pone al grupo de los 5 metales, en este caso, que forman el subíndice SP GSSI Spot en vías de mantenerse e intensificar la tendencia alcista que veníamos pronosticando y que ya se está produciendo con la recuperación de la fuerte bajada que tuvo lugar entre el 19 de marzo y el 9 de abril. Con la subida que esperamos hasta finales de año, la revalorización de los metales industriales en el 2025 debería ser del 25%. Se puede ver en el gráfico de hoy. Ahí tenemos el precio en base 100 de los metales industriales, cuando en la época actual de Trump 2 en rojo y Trump 1 en color dorado. Y ahí estamos viendo esa posible continuidad de repunte que debería tener. Así que muy atento a todo el precio de las materias primas, en este caso a los precios industriales. Bien, lo vamos a dejar aquí. Seguimos en el día de mañana contando un poco más acerca de actualidad y tendencias en los mercados. Un saludo, buen día.